El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, que el mandamiento más importante es amar a Dios. Amar a Dios Padre. El Señor Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Jesucristo nos revela este mandamiento. Muchas veces nosotros nos guiamos por los mandamientos de la ley de Dios que está en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo vino a este mundo terrenal para traernos su mensaje de salvación, para traernos el mensaje de su amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Nosotros somos débiles al amar, pero si amamos a Jesucristo, Él nos concederá a través de la inteligencia, de la sabiduría de su Espíritu Santo que nos guía, nos conducirá por el camino de su amor. Y Él nos dará su fuerza porque nos dice que amemos con todas nuestras fuerzas. La fuerza que muchas veces no lo tenemos cuando estamos tristes, nos abandonamos en sí mismos y necesitamos de Dios. Necesitamos quien nos dé esa fuerza, y Dios Padre Todopoderoso nos las dará. Con todo nuestro corazón amaremos a Dios, porque quien conoce a Dios amará con todo su corazón. Jesucristo nos revela su mensaje de amor, pues ya que había
un maestro de la ley que había escuchado y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Y este maestro de la ley le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesucristo le contesta, el primer mandamiento es, escucha Israel. Nos dice, escucha a nosotros, a cada uno de nosotros. Escucha. A cada uno por nuestro nombre nos dice Jesucristo, escucha. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Es el único Señor a quien debemos de amar. Amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. En un corazón donde habita el amor de Jesucristo, pues podemos amar, perdonar al prójimo. Pero si en nuestro corazón no amamos a Dios, mentimos a Dios que amamos al prójimo, y el prójimo más cercano es tu hijo, tu hermano, tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, un amigo, una amiga. El prójimo es el que está cerca a ti, cerca al quien está junto a mí. Si yo aborrezco a uno de mis prójimos más cercanos, o si uno de nosotros aborrecemos a uno de los prójimos más cercanos, que Jesucristo nos dice que también amaremos al prójimo como a sí mismo, pues estamos mintiéndonos y mentimos a Dios, que lo sabe y que lo conoce todo. No podemos mentir. Decir que amo a mi esposo, a mi esposa, cuando les son infieles. ¿Cómo puedo decir amo a mi hijo o a mi hija cuando abandono o aborto? ¿Cómo puedo decir amo a mi madre, a mi padre cuando lo deshonro, cuando lo abandono en una totalidad? Un padre, una madre, siempre pedirá por su hijo o hija, ya sea que el hijo lo condene muchas veces por un pecado que ha cometido su padre o su madre. El padre y la madre ama a su hijo a pesar que muchos hijos abandonan a sus padres, a sus madres, y no los aman, dejándolo a un lado, moralmente y económicamente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amo a mi amiga, cuando le hacemos daño, la traicionamos, la dejamos a un lado? No podemos decir amo a Dios, amo a Jesucristo. Ese es el primer mandamiento que Jesucristo nos da a conocer, y ha trascendido en todos los tiempos su amor. Por eso Jesucristo nos dice, y como le dijo a este maestro de la ley, escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Y este maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es el único, que no hay otro fuera de él. Pues muchos en estos tiempos tienen otros dioses, al dios de la avaricia, al dios dinero, más dan prioridad en su vida a la vanidad,
a la mentira. Tienen un Dios. Y no tienen al Dios verdadero y único que es Jesucristo en su vida. Por eso Jesucristo nos concede su palabra, que el mandamiento más importante es amarás a tu único Señor Dios. Jesús mismo lo dice, ya que este hombre, maestro de la ley, le dijo también, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas estas víctimas y sacrificios, pues las víctimas y sacrificios que hacemos muchas veces en el Antiguo Testamento lo hacían, ofrecían víctimas y hacían muchos sacrificios en oraciones, pero su corazón estaba lejos del amor, de la misericordia al prójimo y el amor a Dios. Para Dios es más importante. El que ama a Dios ama al prójimo, el que ama al prójimo ama a Dios. Por eso Jesucristo nos da a conocer a través de su palabra, para ponerle en nuestro corazón el mandamiento más importante. Jesús nos dirá esta respuesta, como le dijo al maestro de la ley: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas, porque Jesucristo conoce nuestras intenciones, conoce lo que hay en nuestro corazón, no le podemos engañar. Pues pongamos su palabra en nuestro corazón para que Jesucristo nos guíe, nos ilumine con su Espíritu Santo, porque Él rebalsa en bendiciones, en sabiduría para cada uno de sus hijos que acogéis en su corazón y en su vida. Amén.